Mi hermana nunca se imaginó que yo terminaría haciendo tal cosa. El esposo de mi hermana es un hombre bastante atractivo y muy elocuente. Y aunque no era santo de mi devoción, terminé en sus brazos sin darme cuenta. Y todo comenzó como te cuento ahora. El murmullo suave del restaurante, y el murmullo de conversaciones ajenas, era la melodía de fondo. El olor a pan recién horneado y especias impregnaba el ambiente. Yo estaba concentrada en la textura suave de la servilleta entre mis dedos, intentando evitar su mirada, cuando sentí la calidez de su mano sobre la mía. «Qué suaves tienes las manos, parecen algodoncitos», dijo el esposo de mi hermana con una voz baja, casi íntima, que me hizo estremecer. Levanté la vista encontrándome con su expresión, una mezcla de curiosidad y algo más que no me atrevía a descifrar. «¿Será cuñado?», le dije con una sonrisa forzada, retirando mi mano lentamente, como si el simple contacto me quemara. «Lo que pasa es que para hacer mis oficios utilizo guantes, para evitar maltratar mis manos». El esposo de mi hermana dejó escapar una risa suave, casi burlona, mientras tamborileaba los dedos sobre el borde de su vaso. «Ya me imagino cómo debes cuidar aquello también», dijo con una sonrisa pícara, mientras sus ojos escudriñaban de arriba abajo, llenos de una curiosidad impropia. Tragué saliva, sintiendo como mis mejillas comenzaban a arder bajo su mirada incisiva. Moví la cabeza en señal de negación, intentando mantener la compostura. «No lo sé cómo estará eso», respondí con mi voz apenas un murmullo, mientras el calor en mi rostro subía hasta mis oídos. En ese instante, mi hermana llegó como un alivio inesperado, rompiendo la atmósfera con su energía alegre. «¿Ya han ordenado?», preguntó, ajena a lo que acababa de ocurrir, mientras se sentaba a mi lado. Yo apenas la miré, intentando mantener mi respiración bajo control. «No, te estábamos esperando», dije sonriendo, pero sentía como las palabras del esposo de mi hermana seguían pesadas y opresivas. Aunque tampoco me eran del todo desagradables, y de eso es que yo tenía miedo. Mi hermana, sin percatarse de nada, levantó la mano y llamó al joven mesero, rompiendo completamente la burbuja incómoda en la que nos habíamos envuelto. Mientras él se acercaba, con su libreta y una sonrisa profesional, yo no podía evitar lanzar una rápida mirada de reojo al esposo de mi hermana. Su expresión había cambiado, ahora parecía completamente relajado, como si nada fuera de lo común hubiese ocurrido. El mesero, un joven de cabello oscuro y una sonrisa amplia, se detuvo frente a nosotros. «¿Puedo tomar su orden?», preguntó con una voz amable. Mi hermana, entusiasmada, comenzó a describir su elección, pero mi mente vagaba en otro lugar. Mi hermana, con su habitual energía y franqueza, me miraba con esa sonrisa que solo ella podía esbozar. «Me alegra mucho que estés con nosotros», dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. «Y no es por nada, pero ahora que dejaste a ese hombre te ves radiante. Estás bella, aunque parece que estás exagerando un poquito con ese vestido». Porque si no lo notaste, llamó mucho la atención del joven mesero. Se entretuvo más en lo que la naturaleza te dio que en la orden que tomó. Esas palabras se arrastraron con la familiaridad de las hermanas que siempre se dicen lo que piensan. Sentí el calor subir por mis mejillas mientras sus palabras resonaban en mi mente. Inmediatamente, mi mano instintivamente se movió hacia el escote de mi vestido, tirando suavemente del borde, como si de alguna manera pudiera ocultar lo que ya había sido expuesto. El vestido, de seda ajustada, me envolvía con una confianza, pero en ese momento me sentía más vulnerable que poderosa. El esposo de mi hermana intervino con una voz grave y calmada. «Ya no molestes con eso a tu hermana. Mientras ella se sienta bien consigo misma, creo que debe ponerse lo que quiera». Mi hermana, nunca dispuesta a dejar pasar un comentario, soltó una carcajada ligera. «Claro, como no, a ti también parece que te llama la atención». Pero sus palabras estaban disfrazadas de molestia con su esposo, como sintiendo celos de mí. Intentando desviar la conversación, me aclaré la garganta. «Bueno, ¿a qué venimos aquí? ¿A convivir o a recordar principios morales?». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, porque si no, creo que yo me puedo ir. Mi hermana, al notar mi incomodidad, levantó las manos en señal de rendición. «No, tranquila, no quise molestarte». Su tono era conciliador, yo la miré directamente, esbozando una sonrisa, pero con un toque de provocación.
Más bien la que debe cuidarse un poco más eres tu hermanita, le dije, inclinándome hacia ella para acortar la distancia entre nosotras. Mira todo lo que la naturaleza te dio, pero tú lo mantienes escondido y con llave. Ella soltó una carcajada fuerte, despreocupada, y el esposo simplemente sonrió, mientras sus ojos viajaban entre nosotras como si disfrutara del juego verbal. Pero antes de que pudiera replicar, el joven mesero volvió a acercarse con su libretita en mano, y con una pregunta que parecía destinada a romper la tensión. La bella dama no apetece un poco de agua antes de que traiga la orden, dijo dirigiéndose exclusivamente a mí, con una sonrisa un tanto tímida, pero claramente coqueta. Sus palabras y la forma en que me miró, me hicieron sentir de nuevo el peso de todas las miradas en la mesa. Era como si él también estuviera participando en un juego del que solo yo parecía ser consciente. Creo que sí, respondí esbozando una sonrisa, esta vez más segura, pero sintiendo aún el calor de la atención sobre mí. El mesero se giró hacia mi hermana y su esposo, haciendo la misma pregunta, y tras recibir sus respuestas, se marchó dejándonos de nuevo solos. Nos miramos los tres en silencio durante un segundo, hasta que de repente nos echamos a reír. Fue una risa liberadora, una forma de descargar la tensión que había flotado sobre la mesa desde que llegamos. Era como si con esa risa nos hubiéramos dado permiso para dejar de lado los comentarios incómodos, las insinuaciones sutiles, y simplemente disfrutar del momento. Mi hermana se levantó para ir al baño, dejando en el aire el olor de su perfume dulzón. Un espacio que mi cuñado aprovechó sin titubear. Cuñada, ¿y piensa en tener otro marido? Porque ya con este que dejó van 3, ¿verdad? La sonrisa pícara que adornaba su rostro me resultaba inquietante, y sus ojos me escrutaban con una intensidad que me hizo sentir a flor de piel. Antes de que pudiera procesar lo que había dicho, continuó mordiéndose ligeramente los labios. O ahora solo piensa en buscar un momento de, ya sabe usted. Mi cuerpo se tensó, pero traté de mantener una expresión neutral. Sin embargo, mis manos que jugaban nerviosamente con el borde de la copa de vino, lo delataron. Él lo notó, y su mirada chispeante se volvió más osada. Porque si en algún momento necesita un favor, yo estoy para servirle. No había que ser sabio para entender su mensaje, pues fue más que claro. Aunque sinceramente esperaba algo así, mi estómago no dejó de encogerse por dentro, y sentía una mezcla de sorpresa y algo más, eso oscuro que no quería admitir. Tragué saliva mientras él se inclinaba un poco más cerca de mí, mientras esa voz de insinuación me envolvió como una bruma sofocante. O más bien, cuñada, creo que soy quien necesita el favor, es que solo de verla, se me derrite todo. No sé ni qué es lo que me pasa, pero sí sé que habló con alguien que me comprenderá. Sentí como mis mejillas ardían, pero no era solo por la incomodidad. Había algo más, algo que mi mente intentaba rechazar, pero que mi cuerpo no podía negar del todo. Él tomó mi mano de repente, apretándola con una firmeza que me dejó sin aliento. Si usted me hace esa campaña, yo sabré callar. Y nada de lo que pase se sabrá, dijo, sus ojos llenos de deseo y promesas peligrosas. La presión de su mano sobre la mía era intensa, como si intentara sellar un pacto tácito. La razón me decía que me levantara, que lo rechazara de inmediato, pero había otra voz, una más baja, más profunda, que susurraba algo diferente. Esa voz me decía que dijera que sí, que aceptara ese favor, que cruzara la línea que se estaba dibujando ante mí. Era tentador la verada, la adrenalina comenzaba a recorrerme como un veneno dulce, pero igualmente tóxico. ¿Qué dice, cuñada?, repitió con su voz firme, pero con un toque de urgencia. Yo sentía la mirada de mi cuñado como una brasa quemando sobre mi piel. Respiré hondo y retiré mi mano bruscamente, como si ese gesto fuera suficiente para poner distancia entre nosotros, aunque por dentro mi cuerpo aún temblaba. Cuñado, usted sí que es muy chistosito, le dije, pero mi voz temblaba, y ambos lo sabíamos. La risa que le ofrecí no era genuina, y la tensión seguía creciendo. Vamos, que me responde, insistió con esa mirada que me decía que no iba a desistir fácilmente. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, un ritmo constante que solo añadía más presión. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, y el aire parecía volverse más denso a cada segundo. Pero ¿y mi hermana?, dije finalmente, y vi como sus ojos se iluminaron.
Noté cómo su saliva bajaba por su garganta y con esfuerzo y nerviosismo quiso hablar. Pero antes de que pudiera decir algo más, mi hermana salió del baño. Su presencia fue como una ráfaga de aire fresco que irrumpió en la tensión cargada de la mesa. Se acercó tambaleándose ligeramente, el efecto del vino ya era evidente en su andar, y con una sonrisa de alguien fuera de sí, dijo: «Bueno, creo que nos vamos para la casa. Ya me siento algo mareada». Dirigió su atención a su esposo. «¿Y tú no puedes manejar si bebes más?», agregó señalándolo con un dedo juguetón. Pero el tono de su voz era firme, casi autoritario, una advertencia para no cruzar límites que ella desconocía que ya habían sido puestos a prueba. Nos levantamos lentamente. Mi cuñado todavía me miraba, con una intensidad que ahora se mezclaba con la frustración de la oportunidad perdida. Yo me sentía aliviada de que mi hermana hubiera interrumpido, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí lamentaba la interrupción. Era como si una puerta prohibida se hubiera abierto por un momento, y ahora estuviera cerrándose sin haber decidido si quería cruzarla o no. Pero aún quedaba mucho para que amaneciera, porque la noche era muy joven aún. Con una sonrisa coqueta miré al esposo de mi hermana, pero esta vez con una intención. «Bueno, mi querido cuñado, mi hermana tiene razón. Nos vamos porque así aguantas manejar bien», dije dejando que mis palabras se cargaran de una insinuación sutil. Mis ojos se encontraron con los suyos por un segundo demasiado largo, suficiente para que entendiera que el juego no había terminado, solo estaba en pausa. Mi hermana estaba ya tumbada en su cama, con los ojos entrecerrados, y su respiración lenta y pesada, claramente afectada por las copas que había bebido. Mi cuñado la acobijó con una suavidad que no habría esperado de él después de las insinuaciones de esa noche. Me hizo una señal con la cabeza para que saliéramos de la habitación, pero algo en mí se resistió a dejar el momento en suspenso. El vino había desatado algo dentro de mí, algo que había estado cocinándose durante semanas, meses o tal vez más. Me acerqué a él en silencio, sin hacer ruido, hasta que nuestros cuerpos casi se rozaron. «Si quieres el favor», dije con mi voz apenas un susurro, un eco bajo, casi imperceptible, pero suficiente para que él girara la cabeza con sorpresa. Mis labios se acercaron a su oído, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de mi respiración. «Si realmente quieres ese favor será aquí mismo», susurré dejando que las palabras cayeran como una sentencia, llenas de una urgencia incontrolable. Sus ojos se abrieron en señal de asombro, levantando las cejas mientras sus labios formaban una pregunta silenciosa. «Aquí mismo», gesticuló con las manos y levantando los hombros, buscando comprender lo que había dicho. «Así lo quiero yo», repetí esta vez con firmeza, dejando claro que no había vuelta atrás. Ni lento ni perezoso, tomó una de las mantas que estaba doblada al pie de la cama, y con una sonrisa cómplice, la extendió sobre el piso. La invitación era clara, y aunque una parte de mí luchaba contra lo que estaba a punto de suceder, otra parte más fuerte, más visceral me impulsaba hacia él, hacia lo prohibido. El peso sobre la manta crujía en el silencio de la habitación, mezclado con nuestras respiraciones entrecortadas, que se volvían más rápidas, más intensas. El calor y el roce, más el tamborileo de mi corazón ahogaban cualquier otro pensamiento. El mundo se desvanecía a nuestro alrededor, hasta que, entre la neblina de sensaciones, mis ojos se desviaron hacia la cama donde mi hermana seguía recostada. Pero algo no estaba bien, su respiración ya no era tan pausada como antes, y sus ojos estaban entreabiertos, fijos en nosotros. Mi sangre se congeló de repente. Me incorporé de golpe, mientras trataba de comprender si lo que había visto era real o una ilusión provocada por el vino. Sin mirar a mi cuñado, me levanté apresurada y salí de la habitación. El corredor estaba en penumbras, y cada paso que daba se sentía más pesado, como si las paredes me juzgaran, como si los muebles, los cuadros colgados, todos los objetos de la casa se hubieran vuelto testigos de mi traición. Entré en mi habitación, cerrando la puerta tras de mí, y me dejé caer en la cama con el corazón todavía latiendo desbocado. No podía dejar de pensar en la mirada de mi hermana, en si lo había visto todo, en si sabía lo que había pasado en esa habitación. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las cortinas de mi ventana, pero la luz no traía consuelo. El sonido de los pájaros en el jardín y el murmullo lejano de las calles apenas lograban calmar la tormenta que aún rugía en mi interior. Estaba agotada,
pero no por la falta de sueño, sino por el peso de lo que había ocurrido. Mi cabello estaba enredado, mi rostro pálido, y mientras me levantaba lentamente, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrirla, allí estaba mi hermana, radiante como siempre, sosteniendo un vaso de jugo en la mano. «Tómate esto para que te quite un poco la resaca», me dijo con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado. Su voz era la de siempre, despreocupada y cálida, lo que me hizo cuestionar si realmente había visto lo que ocurrió la noche anterior, o estaba eligiendo ignorarlo. Le devolví la sonrisa, aunque mi corazón aún palpitaba con dudas. «Gracias», respondí, tomando el vaso de jugo de sus manos. «Arréglate que nos vamos al mercado», añadió sin darle más importancia. La normalidad de sus palabras me confundía, me inquietaba. ¿Sabía algo, o estaba fingiendo que todo estaba bien? Mientras me preparaba, no pude dejar de pensar en la posibilidad de que ella lo supiera todo, de que hubiera visto cada movimiento y cada gesto. Pero lo que más me atormentaba era que aún después de todo, no me arrepentía de nada. Lo quería tanto como el esposo de mi hermana, y el deseo había quemado cualquier rastro de razón. Lo bueno, si es que había algo bueno en todo esto, era que mi hermana y su esposo parecían seguir como siempre, como si aquella noche nunca hubiera ocurrido. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.